Probablemente, muchos de ustedes creen que tienen una buena comprensión del mundo de los dinosaurios. Después de todo, estas criaturas increíbles han sido parte de películas, libros y documentales durante décadas, ayudándonos a familiarizarnos con su misteriosa naturaleza. Pero si profundizamos un poco más, descubriremos que casi todo lo que creen sobre estos gigantes antiguos no es más que mitos o estereotipos establecidos, a menudo basados en información distorsionada o obsoleta. En realidad, muchas de nuestras ideas sobre los dinosaurios son mitos que nos impiden ver su verdadera naturaleza, comprender su diversidad y singularidad. Y si piensan que lo saben todo sobre el T-Rex, el más famoso de los dinosaurios, prepárense para escuchar algo increíble. Me gustaría contarles que sus pequeñas y aparentemente inútiles patas delanteras no eran en absoluto inútiles. Al contrario, estas diminutas extremidades podían levantar cargas de hasta 400 libras. Esto equivale aproximadamente a la carga que 3 adultos pueden soportar en press de banca. Y si esta cifra les sorprendió, deberían conocer otro mito que engañó incluso a los científicos durante más de 100 años. El mito de los dinosaurios que todavía vive en nuestra imaginación, a pesar de los hechos. Así que aquí tienen las 15 ideas erróneas más comunes sobre los dinosaurios que, como se revela, son completamente falsas. Si están apasionados por estas criaturas prehistóricas y desean descubrir conocimientos más precisos sobre ellas, esta información les será de gran utilidad. Espero que esto les ayude a ver el mundo de los dinosaurios desde otra perspectiva y a deshacerse de los errores del pasado. Imaginen que, cuando piensan en dinosaurios, a menudo la imaginación los dibuja como gigantes del tamaño de una casa, poderosos, temibles y majestuosos. Pero, ¿y si les digo que algunos de estos seres eran más pequeños que su mascota? Por ejemplo, más pequeños que un pollo. Y esto no es la excepción, sino más bien la norma. Uno de los tipos de dinosaurios más exitosos fue precisamente esa figura minúscula, que no superaba el tamaño de un pollo, y a partir de ahí comienzan los descubrimientos realmente interesantes. Ahora, hagamos un experimento divertido. Pidan a cualquier niño que dibuje un dinosaurio, y casi con seguridad dibujará una criatura enorme y aterradora. ¿Y quién puede culparlos? Todos crecimos viendo imágenes de brachiosaurios de cuello largo, imponentes tiranosaurus y otros gigantes que permanecen en nuestra memoria para siempre. Pero es importante entender que centrarse solo en estos gigantes es como pensar que todos los mamíferos modernos son elefantes. En realidad, los dinosaurios mostraron una increíble variedad en tamaño. Mientras que el argentinosaurio podía alcanzar los 130 pies de longitud, supera la longitud de 3 autobuses escolares. Lo que los diferenciaba en términos de éxito no era solo su tamaño, sino su abundancia y capacidad de adaptación. Por ejemplo, uno de los dinosaurios más pequeños y exitosos es el Compsognathus, un pequeño depredador del tamaño de un pavo. A pesar de su modesto tamaño, dominó su territorio durante millones de años. Y eso es mucho más tiempo que la existencia de la humanidad. Además, vivió y desapareció de la faz de la Tierra mucho antes de que aparecieran nuestros antepasados. Esto indica que esos pequeños dinosaurios no fueron un producto de una evolución fallida o experimentos erróneos de la naturaleza. Al contrario, lograron grandes éxitos en su desarrollo y a menudo superaron a sus hermanos mayores en supervivencia. Piense, cuando los recursos en el entorno se volvían escasos y las condiciones cambiaban, ¿quién tenía más posibilidades de sobrevivir? ¿Aquel cuyas necesidades requerían cientos de kilos de comida diariamente o aquel que podía conformarse con unos pocos insectos? Considerar algo así muestra que precisamente las pequeñas dimensiones y la simplicidad en la alimentación a menudo conferían ventajas importantes a estos dinosaurios. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que estos pequeños dinosaurios eran una rareza, una excepción en lugar de la norma. Pero investigaciones recientes muestran lo contrario. Hoy en día, la mayoría de los especialistas sostiene que los pequeños dinosaurios eran, en esencia, el estándar para su época. Y los grandes, los gigantes que nos son tan familiares, eran más bien una excepción que la regla, y recordaban a los elefantes o jirafas entre los mamíferos modernos, sorprendentes, únicos, pero no característicos de la mayoría de sus congéneres. En este sentido, por ejemplo,
su vaca o caballo doméstico son mamíferos promedio y no una versión que represente a todos los animales. Todo esto ayuda a entender cuán asombroso es, sin cesar, la variedad en el mundo de los dinosaurios. Si crees que el tamaño de estos antiguos gigantes te impresionó, te prometo que tu percepción cambiará radicalmente cuando te cuente sobre sus formas de desplazamiento. En la mayoría de las imágenes típicas que hemos visto, un dinosaurio sentado o torpe arrastra su largo cola por el suelo. Esa imagen se ha consolidado en nuestra conciencia tras numerosas películas e ilustraciones. Nos hemos acostumbrado a pensar en esas criaturas como monstruos lentos, que caminan con las colas hacia abajo. Sin embargo, los hechos científicos reales nos sumergen en una realidad completamente distinta. Hasta ahora, los arqueólogos no han encontrado ni una sola huella que muestre marcas de colas o evidencia de contacto directo con el suelo. Por lo tanto, la hipótesis de una cola que siempre arrastra por tierra es simplemente un mito. La verdadera forma en que estos antiguos reptiles se desplazaban resultó ser mucho más compleja y sorprendente. Las ideas sobre cómo se movían los dinosaurios que consideramos correctas, en realidad estaban muy lejos de ser precisas. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que estos antiguos gigantes se desplazaban lentamente y torpemente, como elefantes arrastrándose por la tierra sobre sus patas testarudas, o quizás incluso arrastrándose con el vientre, como a veces se representa en las películas y ilustraciones antiguas. Sin embargo, investigaciones modernas muestran que esta imagen, por decirlo suavemente, no corresponde a la realidad. Y no se trata solo de una suposición o conjetura. Durante casi un siglo, los científicos pensaron exactamente así. Toda la historia cambió cuando los paleontólogos comenzaron a examinar los restos fosilizados y las huellas de los antiguos reptiles desde una perspectiva completamente nueva. Resulta que los dinosaurios no eran un amasijo macizo de huesos y músculos, como si hubieran terminado por casualidad en una misma plataforma. Al contrario, sus esqueletos son construcciones sumamente complejas, diseñados específicamente para el equilibrio y la eficiencia, similares a líneas de equilibrio precisas, cuidadosamente balanceadas para alcanzar la máxima movilidad. Por ejemplo, las colas en muchas especies no eran solo partes del cuerpo, sino mecanismos de equilibrio precisos, casi como si fueran fabricados con alta precisión. Tomemos, por ejemplo, el Velociraptor. Su cola era prácticamente una varilla de carbono, hecha de tendones y huesos especiales que la mantenían en posición horizontal y rígida como una tabla. Gracias a esta cola bien equilibrada, estos depredadores podían realizar giros bruscos a alta velocidad sin perder el equilibrio ni chocar con obstáculos. Es interesante que en otros dinosaurios más grandes, como los llamados saurisquios y terópodos, la cola también funcionaba como una especie de látigo biológico. Probablemente, sus vértebras iban disminuyendo de tamaño a medida que se acercaban al extremo, creando un esquema estructural similar a un látigo capaz de alcanzar la velocidad del sonido durante un estallido repentino, ya que un látigo tan poderoso puede romper la barrera del sonido. Imagínense, un depredador que no solo caza, sino que también puede crear su propio golpe sónico, cuando su presa de repente se convierte en un estallido de ruido, como una explosión. Para estos animales, la cola actuaba como estabilizador y timón al mismo tiempo. Cuando se movían, especialmente al girar rápidamente o detenerse, era esa la parte que ayudaba a mantener el equilibrio y la estabilidad, a pesar de su gran cabeza y cuerpo macizo. Sin esa distribución precisa del peso y un equilibrio cuidadoso, la parte trasera del cuerpo, es decir, la cola, sería un gran enemigo de la agilidad y podría causar errores torpes y peligrosos, haciendo que desplazarse fuera una tarea difícil y arriesgada. Todo esto lo confirman huellas fosilizadas y rastros descubiertos en diversos lugares del planeta. Allí, junto con las pistas de patas con garras, descansaban tranquilamente huellas sin marcas de cola, como si los dinosaurios se movieran con tanta destreza y gracia que usaban sus colas como mecanismos de equilibrio muy precisos, herramientas para acelerar y maniobrar con precisión. Estos antiguos cazadores no eran reptiles torpes y lentos cubiertos de suciedad y miedo. Al contrario, parecían gimnastas olímpicos, con su equilibrio perfecto y la habilidad de cambiar de dirección en un instante. ¿Representan estas criaturas en constante movimiento seres dinámicos y flexibles? Por supuesto. Y hablando de velocidad,
es importante recordar las escenas famosas de la película Jurassic Park, donde un T-Rex persigue un jeep. En apariencia, esto podría parecer una fantasía hollywoodense, pero los hechos muestran que la realidad era mucho más sorprendente. Los paleontólogos han descubierto que estos dinosaurios eran mucho más rápidos de lo que parecen en las películas, y para que esas escenas coincidieran con la verdad, era necesario reducir las cifras de velocidad, para que la producción no se convirtiera en una tragedia dramática. De hecho, algunos dinosaurios alcanzaban velocidades tan altas que no se quedarían atrás de atletas profesionales o velocistas. Por ejemplo, el Carnotaurus, un monstruo con patas enormes y pequeños brazos como de juguete, podía correr a velocidades de hasta 35 millas por hora. Esto es un poco más rápido que la velocidad máxima de Usain Bolt. Y por cierto, este dinosaurio pesaba aproximadamente lo mismo que un rinoceronte cornudo, es decir, unas 2 toneladas. Sin embargo, la velocidad era solo una faceta de su increíble naturaleza. Estas criaturas no solo eran muy rápidas, sino que también poseían una agilidad excepcional, capaz de cambiar de dirección en un instante. Tomemos como ejemplo al Velociraptor. Gracias a su cola especialmente adaptada y a su esqueleto ligero, podía girar en el lugar con una rapidez que impresionaría a cualquier futbolista profesional. Esta flexibilidad le permitía cambiar abruptamente de rumbo, prácticamente en un segundo. Además, no solo los pequeños depredadores activos demostraban una velocidad y agilidad asombrosas. Los estudios de los esqueletos de T-Rex indican que sus músculos eran similares en fuerza y estructura a los de los atletas de alto rendimiento en levantamiento de pesas. Sus patas podían apretar y romper incluso autos enteros con una fuerza varias veces superior a la de su propia voluntad. Y lo más sorprendente es que esto no es una fantasía exagerada, sino el resultado de cálculos detallados basados en el estudio de muestras conservadas de tejidos y músculos fosilizados. Y lo más impresionante, algunos de los dinosaurios más pequeños, como los miembros de la familia de los Priásicos, esos de los que mencionamos antes, ya podían alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora, es decir, alrededor de 30 millas. Está claro que tal velocidad está cerca de la de los autos en carreteras urbanas. Y, por si fuera poco, estos pequeños eran increíblemente ágiles, capaces de realizar maniobras relámpago que les permitían esquivar, atacar y escapar como cazabombarderos en el cielo. Imagina esto: seres tan rápidos, hábilmente controlados sobre el territorio, podrían superar la velocidad de cualquier tecnología moderna, y todo esto con una masa mínima, perfectamente equilibrada para correr rápidamente y hacer maniobras. Esto lo evidencian claramente las huellas fosilizadas encontradas en diversos yacimientos arqueológicos. Al principio, estas marcas no parecían algo especialmente sorprendente. Parecía que los dinosaurios simplemente paseaban, sin prisa, por la superficie de la Tierra. Sin embargo, si se examinan cuidadosamente la distancia entre las huellas y su dirección, se puede comprender con certeza que estos animales competían en velocidad, realizando verdaderos sprints olímpicos. Es decir, no corrían solo para desplazarse de un punto A a un punto B, sino con el objetivo de llegar lo más rápido posible a su presa o escapar de un depredador. Divide la distancia entre las huellas por el tiempo, obtenido a partir de su velocidad, y obtendrás. Estas criaturas realmente corrían a toda velocidad, dejando tras de sí rastros que no le envidiaban a los deportistas modernos, quizás solo en rapidez y destreza. Ahora bien, si reflexionamos sobre cuándo vivieron estos dinosaurios en la Tierra, es momento de eliminar de nuestras ideas la imagen de antiguos cazadores-jugadores, pues llegar al momento en que existieron no es nada sencillo. La imagen de que en aquella época el ser humano luchaba contra feroces héroes prehistóricos es literalmente un mito. Estos dinosaurios vivieron hace millones de años, y su era no fue la edad de piedra, como a veces se piensa, sino otra distinta. Por ejemplo, las pinturas que muestran a personas peleando con dinosaurios son escenarios absolutamente míticos, sin relación alguna con la realidad. La verdadera cronología indica que los humanos y los dinosaurios nunca coincidieron. Si comparamos la antigüedad de estructuras antiguas como las pirámides de Egipto, podemos entender la magnitud de esa diferencia. Estas construcciones tienen aproximadamente unos 4.500 años,
son testimonios extremadamente antiguos de la actividad humana. Y si imaginamos que toda la historia de la Tierra es un día, y que 24 horas corresponden a un día completo, la aparición del ser humano es apenas en los últimos 2 minutos antes de la medianoche. O, en términos sencillos, los humanos aparecieron en el planeta hace poco más de 2 minutos en esta hipotética jornada. Mientras tanto, los dinosaurios vivieron millones de años antes, dejando huellas que se conservan en las entrañas de la Tierra y en las rocas, para recordarnos aquellos tiempos remotos. Los dinosaurios son criaturas increíbles que dominaron nuestro planeta hace aproximadamente la mitad del tercer milenio de años atrás. Durante un periodo muy extenso, millones de años, fueron los señores absolutos de la Tierra, y solo en un momento concreto de la historia comenzaron a desaparecer. Por ejemplo, en su momento de máximo florecimiento, alrededor de las 2 de la tarde en nuestro horario, todavía estaban por todas partes, dominando vastos territorios en los continentes. La época en la que terminaron fue aproximadamente a las 11:40 de la noche, es decir, literalmente, unas pocas horas antes del toque de queda de medianoche en la cosmología universal. Lo que resulta especialmente sorprendente es que, al observar los hechos y datos geológicos, se descubre que los fósiles de algunos dinosaurios, por ejemplo, los esqueletos del Tyrannosaurus, datan de épocas cercanas a cuando existían diversas especies de dinosaurios. En un sentido literal, los hallazgos muestran que algunos fósiles de este voraz depredador podrían colocarse en la escala geológica de tal forma que estarían más cercanos en el tiempo al propio Tyrannosaurus que a otros dinosaurios, como el Stegosaurus. Detengámonos y meditemos bien sobre este hecho. Entre la aparición del Stegosaurus y la del Tyrannosaurus hay una diferencia de unos 83 millones de años. Y eso es un periodo de tiempo enorme. Sin embargo, la diferencia entre el Tyrannosaurus y los humanos modernos es de solo 66 millones de años. Una cifra que, a primera vista, puede parecer grande, pero en la escala de la era geológica de la Tierra, es solo una fracción minúscula en comparación con los millones de años que separaron a las diferentes especies de dinosaurios. Pero no hay por qué entristecerse por haber perdido la era de los dinosaurios, porque en realidad estamos observando en la actualidad a sus descendientes. Imaginen, ese sándwich de pollo que comieron en el almuerzo es, en esencia, el resultado de cientos de millones de años de evolución, directamente ligado a los dinosaurios. Se puede decir que los seres humanos y las aves son parientes, y que las aves son los únicos representantes de esas antiguas reptiles que lograron sobrevivir a través de millones de años y permanecen con nosotros hasta hoy. La evidencia de esto está en sus huesos y estructuras. Dentro de ellos hay esqueletos huecos y un pico sobre hueso especial, la quilla, que en las aves juega un papel importante en el vuelo. Sus patas están cubiertas de escamas y ponen huevos. Todas estas características indican directamente su origen en los reptiles antiguos. En el sentido literal, las aves son la continuación viva de la familia de los terópodos, el grupo al que también pertenecían el Tyrannosaurus y Velociraptor. Además, las aves modernas no son solo parientes de los dinosaurios, sino sus descendientes, que lograron conservar y desarrollar las características más importantes de sus antepasados. Por ejemplo, la paloma que está en la ventana tiene mucho más en común con el Tyrannosaurus que con un gran brachiosaurio, que solía pacer en las vastas llanuras antiguas. Se puede decir que estas pequeñas criaturas aladas son testimonios vivos de cómo la evolución sabe encontrar salidas, incluso en las situaciones más difíciles. Ahora, detengámonos en un tema que preocupa a muchos. ¿Qué fue realmente lo que destruyó a los dinosaurios? Durante muchos años, se ha creído que la única fuerza capaz de sobrevivir a la catástrofe fue un asteroide, cuyo impacto tuvo efectos destructivos en la vida en la Tierra. Sin embargo, la verdadera historia es mucho más compleja y dinámica. Esta trágica mezcla de eventos resultó ser mucho más explosiva y poderosa de lo que se piensa comúnmente. La gran mayoría está familiarizada con el asteroide mitológico, que supuestamente fue un factor clave en la extinción de los dinosaurios. Pero mucho menos se sabe que detrás de ese evento también estaban erupciones procedentes de las profundidades terrestres, que ocurrieron mucho antes de que el asteroide llegara a la Tierra. En otras palabras, el propio planeta ya estaba luchando por sus habitantes, los antiguos reptiles,
a través de las erupciones volcánicas más grandes en la historia de su existencia. Imaginemos la escena. Hace aproximadamente 66 millones de años, la era de los dinosaurios parecía vibrante y llena de vida. Pero en esa época, en lo que hoy es India, sucedía algo inaudito. Comenzaron erupciones de escala incomparable. Cordilleras montañosas y tierras enteras estaban cubiertas por flujos de lava fundida que podían cubrir simultáneamente toda el área de los Estados Unidos con una capa de 600 pies de espesor. Era algo distinto de una simple erupción volcánica. Estas erupciones fueron tan poderosas y prolongadas que se convirtieron en una fuente de liberación de enormes cantidades de dióxido de carbono y compuestos de azufre. El flujo de lava que brotaba desde líneas de canales magmáticos subterráneos crearía en la atmósfera condiciones comparables a las de Venus, tan densa y siniestra. La liberación de carbono y azufre provocó cambios drásticos en la temperatura, transformando las condiciones climáticas del planeta en extremas. Ocurrieron lluvias intensísimas de óxido y vientos fuertes que podían levantar arena y ceniza a cientos de kilómetros de distancia. Tales erupciones masivas duraron miles de años y parecía que todo ya era desesperado, pero la furia de la naturaleza no se detuvo. Y para colmo, en un periodo relativamente corto, aproximadamente 5 grandes explosiones acompañadas de terremotos de gran magnitud y emisiones volcánicas, se produjo un impacto comparable en poder destructivo con la caída en la Tierra de un gigante meteorito de más de 8.000 pies de longitud, es decir, aproximadamente 2,5 kilómetros. En el momento en que esta masa inmensa se precipitaba a una velocidad de 45.000 millas por hora, la fuerza del impacto fue tan grande que enormes fragmentos de la corteza terrestre fueron lanzados al espacio. Algunos científicos suponen que esta colisión pudo haber liberado una cantidad de energía equivalente a 10.000 millones de explosiones de la bomba de Hiroshima, todas simultáneamente en la superficie de la Tierra. Como resultado de esta colisión tan potente, una parte de nuestro planeta fue literalmente expulsada al espacio en fragmentos y pedazos, yaciendo en diferentes direcciones y formando zonas con radios de cientos de kilómetros. Lo interesante es que, a pesar de estos eventos apocalípticos, algunos seres lograron sobrevivir. Afortunadamente, no todos los dinosaurios desaparecieron por completo. Fueron aquellos de menor tamaño, con plumas, y capaces de adaptarse rápidamente a las condiciones nuevas. Esos pequeños supervivientes superaron innumerables catástrofes de extinción masiva y finalmente desarrollaron alas. Precisamente a estas criaturas el ser humano las llamó aves. Hoy en día podemos considerar a las aves como una memoria viva de aquellos antiguos reptiles, ya que en su anatomía son evidentes numerosos rasgos heredados de sus antepasados dinosaurios terópodos. Sus huesos contienen estructuras internas huecas que les proporcionaban ligereza y capacidad de vuelo, y su esqueleto y formas permiten llegar a una conclusión clara. Las aves son descendientes directas de dinosaurios terópodos antiguos, como el Tyrannosaurus o el Velociraptor. Resulta que las aves no son solo parientes, sino continuadoras de toda una dinastía de seres antiguos que lograron sobrevivir en las condiciones más difíciles y transmitir sus rasgos a las nuevas generaciones. Incluso especies pequeñas y aparentemente insignificantes, como las palomas o las urracas, en realidad tienen mucho más en común con el Tyrannosaurus que con otros seres que alguna vez habitaron el planeta. Volviendo al tema de los supervivientes y personajes legendarios de la era antigua, uno de ellos es el famoso Brontosaurus. No solo logró atravesar las primeras catástrofes de extinción masiva, sino que, casi por milagro, pudo reaparecer en los catálogos científicos después de un largo periodo de olvido y muerte oficial. En su historia, su destino es como un brillante ejemplo de cómo los organismos vivos pueden resurgir de la oscuridad bajo las condiciones adecuadas y con la persistencia de la ciencia. Justamente esta historia, llena de enigmas y descubrimientos asombrosos, muestra que la naturaleza encuentra formas de sobrevivir, incluso en las situaciones más increíbles y aparentemente desesperadas. Quizá recuerdes aquellos momentos en que los científicos aseguraban con confianza que la existencia del Brontosaurus era solo un mito, una ficción inventada, y que esta especie de dinosaurio nunca había existido realmente. En ese entonces, parecía que la historia había terminado,
y todas las dudas sobre el más famoso gigante del mundo prehistórico quedaban para siempre disipadas. Sin embargo, en el mundo de la paleontología se produjo un verdadero cambio, que puede ser calificado sin exagerar como uno de los mayores y más brillantes reencuentros en la historia de la ciencia de los animales antiguos. Imagínate, un representante antiguo y muy reconocible de la fauna prehistórica, que muchos creían ficticio, se volvió de repente hacia la comunidad científica, demostrando su autenticidad tras un largo y persistente olvido. Esta historia increíble parece casi un guión para una película de Hollywood, donde un héroe que parecía perderse para siempre resurge en la vida, superando obstáculos y malentendidos. Todo comenzó a mediados del siglo XIX, en lo que la historia de la paleontología llamó la Guerra de los Huesos. Este enfrentamiento interno entre dos destacados científicos, Andrew Marsh y Owen Cope, fue quizás el más dramático en la historia del estudio de los fósiles antiguos. La competencia fue tan feroz que para prevalecer llegaron a usar los métodos más radicales: robar restos fosilizados, establecer canales secretos de información e incluso, en ocasiones, utilizar explosivos para destruir partes de las excavaciones y evitar que el rival obtuviera valiosos ejemplares. Todo esto aconteció en la era de la febril locura fósil, cuando los hallazgos y su publicación tenían la máxima importancia. En ese periodo, Marsh descubrió dos dinosaurios gigantes con cuello largo, a los que llamó apatosaurio y brontosaurio. Parecía que la historia finalmente había sido resuelta. Estos dinosaurios eran la misma especie, y dado que el nombre de apatosaurio fue asignado primero, se consolidó esa denominación para ese monstruo, mientras que el nombre de brontosaurio desapareció en las páginas de los siglos y en la historia de la ciencia. Todo parecía claro y definitivo, hasta que en 2015 los científicos decidieron esclarecer definitivamente quién tenía razón y quién era culpable. Realizaron un estudio a gran escala, comparando más de 777 características físicas provenientes de 81 ejemplar fósil, lo que se asemejaba a analizar el ADN de toda una familia de seres prehistóricos. Los resultados de esta sorprendente investigación resultaron ser verdaderamente revolucionarios. Se descubrió que el brontosaurio no era simplemente una variación más del apatosaurio, sino una especie completamente distinta, digna de tener su propio nombre. Las diferencias entre ellos resultaron ser tan significativas que, incluso considerando sus diferencias aparentemente menores, unas vértebras cervicales ligeramente distintas, una estructura particular en los huesos pélvicos, para la ciencia esto tuvo un gran valor. El tiempo transcurrido tras su descubrimiento inicial, más de un siglo, convirtió al brontosaurio en un símbolo de la expulsión de los catálogos científicos, y ahora esa poderosa criatura volvió a ocupar su lugar en la lista de seres prehistóricos conocidos. Se puede decir que fue un verdadero triunfo, un regreso heroico del dinosaurio de la memoria al olvido, que parecía haber sido inexistente. Y todo esto, a pesar de las objeciones de los escépticos, que alegaban que la historia del brontosaurio no era más que un mito. En cuanto a lo que antes creíamos sobre los dinosaurios, no podemos dejar de mencionar otro mito: el de su voracidad y la baja temperatura corporal de sus cuerpos. Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que estos gigantes antiguos eran reptiles de sangre fría, similares a las lagartijas modernas, y que la temperatura de su cuerpo dependía directamente del ambiente. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas modificaron drásticamente esa visión, revelando una perspectiva completamente distinta sobre la naturaleza de nuestros antiguos ancestros. ¿Por qué? Porque los científicos lograron identificar en los huesos de los dinosaurios la presencia de canales especiales, miniatura de carreteras por donde circulaba la sangre, como si fueran puentes de vasos sanguíneos bien desarrollados. Estos canales fueron denominados canales Orman o canales de ácido, y su descubrimiento fue una verdadera sensación científica, ya que los animales de sangre fría actuales, por ejemplo, las lagartijas, tienen muy pocos de estos vasos sanguíneos, mientras que en los dinosaurios habían en gran cantidad, llenando los huesos como una red de pequeños circuitos sanguíneos. Y este es un momento muy importante. La presencia de estos canales indica que los dinosaurios tenían un sistema de intercambio de calor más avanzado, similar al de los animales de sangre caliente actuales, aves y mamíferos. Durante muchos años,
Hemos imaginado a los dinosaurios como reptiles enormes, cubiertos de escamas, que tomaban el sol y se desplazaban lentamente por la superficie terrestre, como lo hacen las lagartijas modernas. Parecía que su temperatura corporal era controlada por los caprichos del clima, por lo que tenían que buscar calor para no congelarse. Pero ahora todo esto está cambiando. Los estudios óseos muestran que dentro de sus tejidos óseos había numerosos canales sanguíneos, lo que indica que estas antiguas criaturas gigantes tenían un sistema de calor corporal, un sistema característico de las aves y los mamíferos. Tal hecho parece deshacer la vieja teoría de que los dinosaurios eran de sangre fría. Piense en esto. Si el tiranosaurio Rex tenía circulación cálida, podría cazar sin necesidad de esperar a que el sol caliente la tierra o su propio cuerpo. Incluso podría cazar de noche, en días lluviosos y a temperaturas más bajas, ya que su intercambio de calor interno sería organizado de la misma manera que en las aves modernas. Esto cambia por completo nuestra percepción sobre la vida y la conducta de estos animales prehistóricos. Por lo tanto, la historia sobre los reptiles antiguos, considerados siempre fríos, ahora requiere una revisión y abre nuevas perspectivas para investigar y comprender su sorprendente mundo. Cuando se habla de los dinosaurios carnívoros, a veces da la impresión de que su sistema circulatorio y fisiología se basaban en mecanismos exclusivamente fríos y rudimentarios. Sin embargo, en realidad, todo resultó ser un poco más complejo y fascinante. Estos saurios, que existieron hace millones de años, podían mantener su temperatura interna en un nivel muy alto, literalmente encendiendo en su interior un fuego constante que aseguraba su supervivencia y actividad independientemente del entorno. Se puede imaginar que funcionaban como hornos internos que arderían continuamente desde dentro. Esas mismas hornos, ominosas capaces, si era necesario, de convertir el espacio circundante en una caldera caliente solo con su presencia. Además, cada vez hay más pruebas convincentes de que algunas especies de dinosaurios podían ser incluso más calurosas que los mamíferos modernos. Estudios recientes han demostrado que algunas de estas criaturas antiguas tenían temperaturas internas que superaban la temperatura corporal de las aves, transmitida a través de sus plumas. Así, tenemos ante nosotros verdaderamente unos seres vivos, tepuyes andantes en la tierra, que podían calentar tanto su entorno que simplemente estar cerca de ellos se convertía en una fuente de calor activa. Y estos ancestros de las aves parecen haber tenido plumas no solo por estética o exhibición, sino como un aislante térmico extremadamente eficiente. Estas ayudaban a estos animales de sangre caliente a mantener su calor interno y un metabolismo muy alto. Se puede comparar estas plumas con un abrigo de plumas invernal en el sentido moderno, solo que no era simplemente una capa aislante, sino la parte más natural de su organismo, que destacaba su antigua y única naturaleza. No era en absoluto una característica accidental o aislada. De hecho, los estudios de restos antiguos han mostrado que estas plumas se encuentran en muchas especies, lo que hace posible considerarlas un rasgo característico generalizado. A veces, estas plumas estaban ausentes en los dinosaurios herbívoros o eran primitivas, similares a plumón o cabello fino, y en otras ocasiones eran un revestimiento completamente desarrollado en forma de plumas tan complejas que podrían parecer alas. Por ejemplo, en depredadores tan famosos como Velociraptor, se han encontrado brazos emplumados tan bien desarrollados que parecían pequeñas alas, lo que indica que poseían alas móviles y funcionales, algo que sorprende. Es interesante también que durante las excavaciones se han hallado descubrimientos bastante inesperados. Se encontraron plumas en dinosaurios que antes se creía que estaban cubiertos solamente de escamas. Y, lo que es aún más sorprendente, algunos parientes del tiranosaurio, esos mismos famosos depredadores, podían tener plumas incluso en su juventud. Imaginen, un pequeño tiranosaurio cubierto de suave plumón, que se asemejaba más a un lindo cachorro que al temible monstruo que hoy conocemos. Estos inocentes crías tenían una cobertura tan suave que recordaban a pajaritos con plumas esponjosas. No solo la forma y estructura de estas plumas, sino también su colorido, resultaron ser sorprendentes. Gracias a los avances tecnológicos en el análisis científico de fósiles, los científicos ahora pueden determinar con precisión en qué tonalidades estaban las plumas de los reptiles antiguos. Los estudios han mostrado que su color era variado.
Algunos dinosaurios tenían plumas con un brillo brillante y iridiscente, como los colibríes modernos, y otros con patrones complejos y franjas que creaban un efecto de color vibrante. Como resultado, los antiguos reptiles no resultaban ser grises y sombríos como se pensaba, sino que eran coloridos, como las aves modernas, con una amplia paleta de tonos. Si antes se creía que la presencia de plumas disminuía el efecto intimidante de estas criaturas, ahora todo ha cambiado radicalmente. Resulta que estas plumas se convertían en parte de su armamento, resaltando su inteligencia y capacidad de caza inteligente. A diferencia de las hipótesis primitivas sobre una caza rudimentaria, las nuevas investigaciones muestran que algunos dinosaurios poseían un nivel de inteligencia que superaba las ideas sobre su desarrollo en la mayoría de los dinosaurios populares. Y esto no es solo una palabra. Por ejemplo, una noticia prometedora. Algunos de ellos podrían competir en capacidades intelectuales con animales modernos, e incluso superarlos en ciertos casos. Uno de estos ejemplos destacados es el cerebro de Troodon. Uno de los parientes del tiranosaurio tenía una proporción entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo que no en absoluto se quedaba atrás de las capacidades intelectuales de los mamíferos o primates modernos. Tal valor era tan inusual para su época que los científicos inicialmente incluso revisaban sus cálculos. Parecía que había algo mal con ese dinosaurio, ya que su inteligencia resultaba incluso superior a lo esperado. En general, los descubrimientos actuales permiten mirar a estos antiguos depredadores desde una perspectiva completamente nueva, como seres racionales, capaces de aprender y recordar, inteligentes, que superaban en pensamiento a muchos de sus contemporáneos. En el mundo de la era prehistórica, que usualmente concebimos solo en imágenes de reptiles pesados, sin pensamiento y severos, se han producido hallazgos sorprendentes que han cambiado por completo nuestras ideas. En el centro de esta maravillosa historia se encuentra un dinosaurio, al que hemos denominado condicionalmente predador. Así lo llaman los científicos, ya que este representante de los antiguos depredadores poseía una capacidad de procesamiento de información increíble, superior a todas las demás hallazgos. Su presencia cambió la percepción sobre el nivel de inteligencia desarrollada de los dinosaurios, que durante mucho tiempo se consideró mínimo. Hemos encontrado evidencias de que estos seres practicaban comportamientos sociales complejos, que en nivel de organización e interacción podrían compararse o incluso superarlos a los de algunos mamíferos modernos. Por primera vez en toda la historia de las investigaciones, se encontraron pruebas convincentes de que los dinosaurios podían formar comunidades reales con características propias de los animales sociales actuales. Uno de los descubrimientos más impresionantes se refiere a un tipo especial de dinosaurio, cuyo nombre literalmente significaba bonita madre lagarto. Así se puede interpretar el nombre de esta especie, mora. Esta criatura construía extensos colonios de nidos, verdaderas megaestructuras, donde cada individuo cuidaba de sus crías no unas pocas semanas, como en las aves modernas, sino varios meses después de su nacimiento. Ni siquiera se puede imaginar. Los animales prehistóricos tenían centros enteros de cuidado y crianza. Durante las excavaciones, aparecieron restos terrestres de fósiles de dinosaurios que, según los hallazgos, vigilaban a grupos de jóvenes isleños, protegiéndolos y asegurando su seguridad. Al mismo tiempo, algunos otros dinosaurios, aparentemente muy simples y no llamativos, herbívoros, demostraron sorprendentes capacidades de organización e interacción. Resultó que gestionaban operaciones bastante complejas, ideando estrategias ingeniosas para garantizar su supervivencia. Las investigaciones mostraron que estos seres tenían jerarquías sociales bastante sofisticadas. Utilizaban sus crestas huecas como señales naturales de tubos, que se podían comparar con los modernos sistemas de comunicación megafónicos. Imagínense, los dinosaurios poseían una especie de red social interna, con la que podían transmitir información a distancias de varios kilómetros. Solo se puede suponer la magnitud de sus capacidades de comunicación, considerando lo ruidosos y expresivos que eran estos oradores vivientes. ¿Qué forma tan asombrosa de comunicación era esa? Una especie de red telefónica prehistórica que conectaba manadas y grupos enteros. Pero el descubrimiento más sorprendente está relacionado con la idea de que los dinosaurios eran exclusivamente depredadores terrestres o animales herbívoros. Sin embargo, los hallazgos recientes han revolucionado completamente esos conceptos.
los científicos han encontrado pruebas convincentes de que algunos dinosaurios, específicamente especies con estrategias de caza similares a las actuales, practicaban ataques colectivos, coordinando sus acciones de manera tan eficiente como los lobos modernos. Las huellas de su movimiento, numerosas pistas y rastros, evidencian estrategias de caza en grupo, donde varios individuos, como los raptores, trabajaban juntos para capturar presas más grandes. Estas estrategias exigían no solo planificación, sino también una comunicación clara entre los participantes, una vez más demostrando que estos seres prehistóricos no eran meros asesinos sin cerebro, sino auténticos veteranos de operaciones especiales de su tiempo. Se puede decir que estaban atravesando cualquier frontera entre instinto y interacción social, siendo los combatientes de élite de los antiguos bosques y ríos. Sus habilidades para nadar han sido tema de numerosas conjeturas durante mucho tiempo, y finalmente, hace poco, se desmintió casi por completo la antigua afirmación de que los dinosaurios no sabían nadar. Todo lo contrario, se descubrió que muchas especies participaban activamente en la vida acuática. Imagínese, los análisis de modelos modernos muestran que incluso un T-Rex, con su poderosa cola, podía usarla como una especie de aleta hidrodinámica para desplazarse en el agua, como un cocodrilo. Solo hay que imaginar y fantasear con cómo serían esos grandes depredadores si en el agua fueran tan peligrosos como en tierra. En particular, entre las especies halladas, está la que fue el primer dinosaurio acuático confirmado, el espinosaurio. Su historia parece sacada de un thriller de Hollywood. Todo comenzó en 1912, cuando un paleontólogo alemán en Egipto halló los primeros fósiles de esta criatura asombrosa. Envió las muestras de estos huesos al Museo de Múnich para su estudio. Pero hubo un problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos destruyeron casi por completo los restos fósiles encontrados, y durante mucho tiempo, el espinosaurio permaneció como un misterio. Solo años más tarde, en 2014, los científicos lograron descubrir en el desierto de Marruecos restos que demostraban que este dinosaurio no era un monstruo terrestre, sino un depredador acuático de pleno derecho. La presencia de huesos con paredes densas, similares a los huesos de los pingüinos actuales, indicaba la necesidad de huesos pesados para mantenerse sumergido en el agua. Lo que antes parecía solo una suposición, de repente se convirtió en realidad. El Spinosaurus no era simplemente un gran cazador, sino toda una máquina acuática. Su estructura continua y peluda en la espalda, similar a una vela de un barco de vela, y su hocico crocodiliano con múltiples órganos sensoriales para detectar presión, lo hacían un depredador único y peligrosamente eficaz. Estos hechos nos permiten imaginar cómo sería una criatura gigante capaz de cazar en ríos y lagos, superando en velocidad incluso a nadadores olímpicos experimentados. Pero quizás lo más sorprendente de este descubrimiento es que el Spinosaurus y otros dinosaurios similares no eran los únicos depredadores marinos en su tiempo. Se han hallado evidencias que indican que algunas especies, al igual que las aves modernas, tenían extremidades membranosas y colas perfectamente adaptadas para la natación. Incluso el Tyrannosaurus rex, esa clásica bestia terrestre, aunque con dudas sobre sus habilidades acuáticas, según modelos informáticos modernos, probablemente utilizaba su enorme cola como un cocodrilo para desplazarse en el agua. Y si antes creíamos que los dinosaurios eran únicamente monstruos terrestres, ahora está claro que estos antiguos reptiles podían tener un doble juego: cazar en ríos y bosques y moverse libremente por el medio acuático, demostrando habilidades comparables a las de los atletas modernos. Lo más sorprendente es que todo este descubrimiento no es más que la punta del iceberg. Todavía estamos empezando a entender cuán asombroso y versátil fue la existencia de los dinosaurios. Y aunque todos saben que en las películas de aventuras y clonación lentamente comienza a formarse la esperanza de volver a ver estas criaturas antiguas, ya que, a pesar de que las producciones cinematográficas modernas son en gran medida una fantasía y una exageración artística, los científicos trabajan hoy no solo en el ámbito teórico, sino también en la práctica, desarrollando métodos que podrían llevar a que veamos a los dinosaurios nuevamente, quizás en una forma completamente diferente a la que prometen las películas. Lamentablemente, para los aficionados a Parque Jurásico y todos los amantes de los dinosaurios, la idea de extraer ADN de insectos fosilizados encerrados en ámbar
no es más que un mito. La mayoría de estos relatos y representaciones son, en realidad, fruto de la imaginación o de exageraciones artísticas. Pero así es como estamos acostumbrados a imaginar los escenarios de ciencia ficción. La supuesta preservación de microorganismos antiguos e incluso dinosaurios. Sin embargo, la ciencia ha seguido un camino mucho más impresionante y, lo más importante, más realista. No intenta copiar a los gigantes antiguos, para eso prácticamente no hay necesidad. El método llamado de ámbar, que afirma que se puede extraer ADN de burbujas de ámbar fosilizado, no funciona en la realidad. En realidad, esta idea es inviable por razones relacionadas con la descomposición de las moléculas de ADN con el paso del tiempo. Por eso, los genetistas tienen un concepto importante, la semivida del ADN, que es aproximadamente 521 años. Eso significa que en unos pocos millones de años, el ADN desaparece completamente o se vuelve inservible. Y los más jóvenes de los arcosaurios, los dinosaurios, datan de aproximadamente unos 6 millones de años. Es decir, si se intenta calcular la probabilidad de encontrar ADN de arcosaurio completamente conservado, es aproximadamente la misma que la de encontrar un unicornio anidando en la espalda de un dragón. Sin embargo, los científicos no se rinden, ya que en el campo de la investigación de organismos antiguos han surgido enfoques e ideas mucho más interesantes. No se concentran en la clonación clásica. En lugar de eso, han comenzado a usar aves modernas como portadoras de genes antiguos. Porque las aves no son más que descendientes de esos mismos dinosaurios. Su ADN conserva ecos de siglos lejanos, representando un verdadero código genético ancestral, que con frecuencia se encuentra en una forma dormida, es decir, desactivada en condiciones normales. Pero los científicos logran activar estos llamados genes dormidos, lo que conduce a fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, ya se han creado pollos con morros similares a los de los dinosaurios en lugar de los picos habituales. Esto es ciencia en acción, que permite hacer milagros, haciendo que la realidad sea mucho más asombrosa de lo que habíamos imaginado. Sin embargo, esto no es todo. Y aquí comienza lo más interesante. Los científicos no simplemente intentan insertar en los pollos genes aleatorios. Han identificado, y esta es una de las mayores descubrimientos, los genes responsables de la creación de los famosos brazos cortos en el Tyrannosaurus, de las placas en el Stegosaurus y de los cuernos en Triceratops. Todas estas características se han conservado en el ADN de las aves como un mapa antiguo, como un pasaporte genético que guarda en sí los secretos de la evolución. Entender esto nos permite suponer que tenemos la posibilidad, al menos, de estudiar y recrear en cierta medida la apariencia de los antiguos reptiles, como si pudiéramos acceder a el código fuente de su organismo. Pero antes de alegrarse y comenzar a planear el parque de dinosaurios, hay que recordar que todos estos logros son aún incipientes. No basta simplemente pulsar un botón y transformar un gallo o una gallina en un gigantesco tiranosaurio o un triceratops. El proceso es muy complejo y requiere esfuerzos increíbles, y todavía estamos muy lejos de poder recrear en masa esas criaturas. Y hay otro factor importante, la vertiente ética. Es necesario reflexionar sobre si está bien llevar a cabo tales experimentos. La intervención en la naturaleza y los intentos de devolver la vida a seres antiguos generan muchas polémicas. ¿Vale la pena arriesgarse, considerando las cuestiones morales y ecológicas? Sin embargo, a pesar de todas estas dudas, hay quienes piensan que sería interesante, incluso divertido, si los dinosaurios volvieran a aparecer entre nosotros. Esto podría convertirse en un verdadero milagro científico, un gran descubrimiento y un experimento fascinante. Al hablar del tiranosaurio, no se puede dejar de mencionar sus famosos, aunque cómicos, brazos cortos. Y aquí surge un nuevo estudio que cambia por completo nuestra perspectiva sobre esta característica. Según datos publicados recientemente, los brazos cortos del Tyrannosaurus no eran en absoluto un añadido inútil, como se había creído. Al contrario, su fuerza y potencia eran mucho mayores de lo que habíamos imaginado. Estos brazos eran literalmente capaces de levantar y asaltar, quizás incluso, un automóvil pequeño. Tal conclusión invierte literalmente la percepción sobre este legendario depredador y nos obliga a reconsiderar toda su historia.
¿Por qué el Tyrannosaurus tenía esas extremidades tan cortas pero fuertes? La respuesta radica en los principios de la evolución. No fue algo accidental, sino el resultado consciente de una adaptación a condiciones específicas. En otras palabras, estos brazos musculosos eran una especie de herramienta para el combate cercano. Igual que los humanos utilizan manos grandes para luchar, el Tyrannosaurus, armado con poderosos músculos, fue creado por la naturaleza como un arma para pelear y cazar. Su golpe potente, combinado con la increíble fuerza de sus mandíbulas, hacía que los brazos largos fueran poco prácticos. En ese caso, las extremidades cortas pero muy fuertes funcionaban como una solución práctica, para agarrar, sujetar o derribar a una presa, pero no para extender la mano a distancia. Esto es un ejemplo de cómo la naturaleza crea adaptaciones especializadas. Nada de superfluos, solo lo que realmente cumple su propósito. Pero eso no es todo. Los científicos han descubierto que las patas delanteras cortas del Tyrannosaurus tenían otra propiedad sorprendente. Podían realizar casi giros completos, alrededor de 90 grados, como mecanismos de trabajo, similares a las llaves de trinquete. Esta habilidad única los hacía no solo fuertes, sino también muy versátiles. Imaginen que el Tyrannosaurus no solo agarraba a su presa, sino que podía cogerla y girarla, como si fuera una herramienta rotatoria. Esa capacidad lo hacía aún más peligroso como depredador, permitiéndole no solo atrapar, sino solo inclinar a la presa, reformándola a su favor. De esta forma, estas extremidades cortas, que parecían inútiles, resultaron ser componentes cruciales en su estrategia de caza, reforzadas por una fuerza que superaba incluso a la de la mayoría de los atletas modernos. Las investigaciones científicas actuales ayudan cada vez más a replantear nuestras ideas sobre los dinosaurios antiguos, revelando su modo de vida y fisiología desde ángulos inesperados. Los hallazgos recientes relacionados con los antebrazos del T-Rex ofrecen material para reevaluar su armamento de combate y las posibles funciones de estas extremidades masivas. Los científicos han encontrado en los huesos de sus brazos marcas profundas de cicatrices musculares que indican que estas patas estaban sometidas a cargas severas, quizás incluso a combates intensos. Esto sugiere que los brazos del T-Rex no eran meramente rudimentarios o órganos pasivos, sino que desempeñaban un papel importante en su supervivencia. Muchos expertos ahora llegan a la conclusión de que estas extremidades poderosas podían ser cruciales en la lucha por los machos o hembras, ayudando a mantenerse en su lugar durante el apareamiento. Imagínate, durante complejos rituales de apareamiento, el T-Rex podía sujetar a su pareja con sus patas, lo que le confería una ventaja evidente. Es difícil considerar esas patas como inútiles o insignificantes. Por el contrario, su papel podría haber sido mucho más importante de lo que se pensaba anteriormente. Y si hablamos de aspectos mal entendidos de la vida de los dinosaurios, no podemos dejar de mencionar una historia aún más sorprendente e increíble relacionada con el cerebro de uno de sus representantes más conocidos, el estegosaurio. Probablemente sabes que uno de los mitos más conocidos afirma que este antiguo reptil tenía un segundo cerebro localizado en la región de los huesos pélvicos. Esto suena increíble, y muchos creen que se trata de una falacia. Pero si piensas que esta idea del cerebro doble es el único episodio fantástico asociado con estos seres, prepárate para descubrimientos aún más asombrosos. En realidad, lo que antes se consideraba un segundo cerebro no era en absoluto tal. Investigaciones recientes han demostrado que esa inusual cavidad dentro de los huesos pélvicos no es una cavidad cerebral, sino lo que se llama un organismo glucogénico. Y sí, esta característica no solo aparece en los dinosaurios extintos, sino también en las aves modernas. El organismo glucogénico es una especie de batería biológica que acumula energía y la reserva para tiempos difíciles. Se puede decir que este órgano cumplía la función de un reservorio interno, permitiendo que el estegosaurio sobreviviera en un entorno agresivo donde la alimentación habitual no estaba disponible o era limitada. No en vano se le llama reserva de emergencia incorporada. Imagina, en caso de escasez de comida o condiciones extremas, esta reserva podía conectarse a los músculos y proporcionar energía para seguir moviéndose y defenderse. Esta ubicación del cuerpo glucogénico cerca de las caderas no fue algo casual. Permitía a todo este animal de gran tamaño gestionar eficazmente sus recursos energéticos. Además,
En esta zona se encontraba una poderosa musculatura de las extremidades traseras, que ayudaba al estegosaurio a desplazarse y a defenderse. Y, por supuesto, su famosa cola no era solo un elemento para mantener el equilibrio, sino una herramienta de combate única. Su nombre científico es Thamys y proviene del nombre que se le dio en honor a un famoso cómic satírico. Por cierto, este nombre a veces provoca una sonrisa entre los científicos, ya que, a pesar de la seriedad de las investigaciones, la naturaleza a veces no deja de sorprender con su humor y astucia. Pero cuando se trata de la protección y el armamento de estos gigantes antiguos, no se puede dejar de prestar atención a sus placas únicas ubicadas en la espalda del estegosaurio. Estas placas masivas a menudo se percibían como un simple medio de protección, una especie de escudo o armadura. Y en efecto, muchos creían que cumplían esa función. Sin embargo, estudios modernos han revelado una función más sutil y astuta de estas formaciones. Resulta que las placas en la espalda estaban equipadas con una red de vasos sanguíneos que formaban un sistema complejo, tan denso y desarrollado que, por su saturación, claramente superaban a cualquier red vascular, incluso las más complejas, de los animales modernos. Toda esta red no solo servía para nutrir los tejidos, sino que también funcionaba como un eficiente radiador. Cuando el estegosaurio quería refrescarse en el calor o deshacerse del exceso de temperatura, simplemente dirigía el flujo sanguíneo a esas grandes placas, que actuaban como radiadores dispersando el calor. En otras palabras, estas placas cumplían la función de un sistema de radiadores moderno. Al calentarse, cuando el organismo necesitaba enfriarse, la sangre circulaba a través de ellas, poniéndose en contacto con el entorno para liberar el calor. En días soleados y despejados, para acelerar el proceso, el estegosaurio podía inclinar sus placas hacia el sol, similar a los paneles solares que recogen energía. Todo esto funciona bajo los mismos principios que los radiadores de los autos o las células solares. Cabe mencionar que en la naturaleza no existen muchas criaturas que puedan servir simultáneamente para protección y regulación térmica, y en el caso del estegosaurio, estas funciones estaban unidas en un solo sistema. Esto hace que su vida sea aún más asombrosa y sofisticada desde el punto de vista de las transformaciones evolutivas. De este modo, cada imagen de la vida de los antiguos gigantes, ya sea sus poderosos brazos, doble cerebro o sistemas ingeniosos de enfriamiento, abre ante los científicos nuevos horizontes de conocimiento. Ayudan a comprender que el desarrollo de estos seres antiguos no fue al azar, sino que estuvo dirigido por leyes complejas de la naturaleza y la evolución, revelando su capacidad para adaptarse a condiciones ambientales extremas y demostrando la asombrosa inventiva de la madre naturaleza. Los elefantes salvajes y majestuosos utilizan sus grandes orejas no solo para escuchar mejor el entorno, sino también para una función fundamental en la regulación térmica. Sin embargo, aquí entra en escena algo verdaderamente sorprendente y brillante. Estas enormes orejas no son solo órganos pasivos destinados a intercambiar ondas sonoras, sino estructuras complejas capaces de cumplir múltiples funciones. Por ejemplo, las llamadas placas, esas formaciones óseas o de tejido conectivo de características propias, no solo controlaban la temperatura corporal de los elefantes. A los científicos les quedó claro que estas placas podían influir activamente en el flujo sanguíneo. Fácilmente podían hacer que la sangre se enrojeciera, creando espectáculos realmente impresionantes. Imaginen cómo un elefante, en respuesta a un peligro o para atraer atención, podría cambiar rápidamente el color de sus placas. Enrojeciéndose y llenándose de sangre, se convertía en una señal de advertencia viva para sus semejantes o posibles enemigos. Esto era algo similar a los indicadores lumínicos integrados o a un sistema climático que no solo comunicaba una amenaza, sino que también regulaba automáticamente el intercambio de calor. En términos simples, estos sistemas pueden compararse con los autos modernos, por ejemplo, con un modelo temprano, aún poco desarrollado, de la camioneta Ford F-150. La diferencia, sin embargo, residía en que estas luces de advertencia, en los elefantes, eran mucho más mortales para sus oponentes. Una decisión similar no era una protección pasiva, sino un elemento activo y fundamental en la estrategia de supervivencia, integrada en el propio ser con una increíble sutileza. En apoyo a estas teorías,
los científicos usaron métodos de investigación modernos, como tomografías computarizadas. Al examinar la estructura interna de las placas, descubrieron canales complejos que, en esencia, eran vasos sanguíneos colocados de manera perfecta para facilitar cambios rápidos en la temperatura corporal. Un hallazgo extraordinario. Esto indicaba que estas placas no eran meramente adornos o elementos pasivos, sino que participaban activamente en mantener un régimen interno óptimo en el elefante, reaccionando en cuestión de segundos a los cambios en el entorno. Por tanto, este sistema sorprendente no era una adaptación casual o simple, sino una parte integral de una estrategia multifacética de supervivencia. Ayudaba a los elefantes no solo a mantener una temperatura estable, sino también a responder a condiciones extremas, convirtiéndose de mero órgano en una especie de arma viva. Se puede decir que era uno de los mecanismos más antiguos y elaborados, una especie de prototipo de los sistemas modernos de control climático, pero mucho más eficientes y letales. En realidad, se puede afirmar con certeza que estas placas no eran una protección pasiva, sino un participante activo en la lucha por la vida, una pieza clave en el armamento del elefante que le permitía sobrevivir en un continente difícil y peligroso. Pero, si pensamos bien, quizás deberíamos preguntarnos si vale la pena detenerse en esto, pues lo que resulta aún más asombroso es lo sorprendente e incomprensible que fue el pasado de los dinosaurios. Porque el mito de que estas criaturas antiguas desaparecieron por un fallo en la evolución es un completo malentendido. En realidad, la historia de su extinción y su existencia en la Tierra es un tema tan fascinante y complejo que cambiará tu percepción sobre la extinción de especies. Y la verdad, que pronto será revelada, puede realmente conmover tu imaginación. Hace tiempo estoy cansado de que la gente piense que los dinosaurios fueron simplemente productos fallidos de la evolución, como si fueran un error o una derrota, un intento ineficaz de la naturaleza por crear algo útil y duradero. Todo lo contrario, son un ejemplo único de una resistencia y adaptabilidad increíbles. Imagínate, estos gigantes dominaron el planeta durante un total de 165 millones de años. Nosotros, los humanos, aparecimos hace apenas unos 300.000 años. Esto significa que los dinosaurios dominaron la Tierra aproximadamente 550 veces más tiempo que el que llevamos existiendo nosotros. Por tanto, no se puede decir que simplemente desaparecieron porque eran más débiles o incapaces de adaptarse. Prosperaron y continuaron evolucionando. Durante estos millones de años, pasaron de ser diversos pequeños depredadores emplumados a ser los animales terrestres más grandes que hayan existido en el planeta. Pero el hecho más impresionante es el siguiente. Los dinosaurios hoy en día no han desaparecido por completo. Cada vez que observas un ave, estás viendo un descendiente vivo de esos mismos seres antiguos. Sí, el ave moderna es una continuación directa de los dinosaurios, incluyendo a esos depredadores reptiles que solemos considerar símbolos de tiempos remotos. Además, las aves modernas, como la paloma, tienen mucho más ADN de dinosaurio que muchos de sus parientes extintos. Es asombroso. No solo su origen directo demuestra su parentesco, sino que las aves son, en esencia, los mismos dinosaurios, solo un poco transformados por la evolución durante millones de años. Ellos, en cierto modo, heredaron lo mejor de sus ancestros y continúan luchando con éxito por su lugar bajo el sol. Hoy en día existen aproximadamente 10.000 especies de aves, más que todos los mamíferos juntos. Esto significa que, a pesar de todos los esfuerzos por considerar a los dinosaurios como seres extintos y desaparecidos, estos peligrosos y majestuosos seres siguen existiendo, solo fuera de nuestra vista, en forma de aves emplumadas. Y si pensamos aún más profundo, queda claro, la razón por la que percibimos a los dinosaurios como fracasos radica solo en que nos hemos concentrado en las especies que no lograron sobrevivir. Es como si dijéramos que los mamíferos en general son un fracaso porque una de sus ramas, el tigre de dientes de sable, se extinguió. Pero la verdad es que los dinosaurios fueron tan exitosos que incluso un impacto de asteroide gigante, capaz de destruir toda la vida, no pudo eliminarlos por completo. Ahí radica la principal paradoja. Su diversidad y adaptabilidad los hicieron increíblemente resistentes y fuertes, incluso en las condiciones más adversas. Por lo tanto, cuando alguien afirma que los dinosaurios son solo una era perdida en el pasado,
recuérdales. Probablemente están equivocados, porque, basado en todo lo que hemos aprendido de numerosos mitos y malentendidos, estos seres antiguos eran mucho más sorprendentes e impresionantes de lo que pensábamos antes. Su vibrante historia demuestra que no eran solo criaturas vivas, sino verdaderos maestros de la supervivencia, capaces de las hazañas más increíbles, y su legado continúa vivo hasta hoy, aunque en forma de criaturas emplumadas. Si te interesa aprender sobre los dinosaurios de forma interesante y natural, sigamos desarrollando esos conocimientos. Por favor, mira este material como una oportunidad para ampliar tus horizontes y entender qué papel jugaron los dinosaurios en la historia de nuestro planeta. Que sus mitos y verdades te sean revelados con todos sus detalles sorprendentes, porque precisamente gracias a estas historias dejamos de percibir la naturaleza y la historia de manera superficial y comenzamos a mirar el mundo que nos rodea con asombro.